¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Emanuel Palmieri. Vamos a conversar sobre la situación del PJ aquí en la provincia de Jujuy en un final de semana muy complicado por los rumores, clima muy enrarecido en Buenos Aires, el impacto que esto naturalmente puede llegar a tener en la provincia de Jujuy, porque toda la gestión como consecuencia de los problemas que hay en Buenos Aires, toda la gestión nacional que tiene que derramar en el interior del país se resiente. Y me parece que aquí hay muchas urgencias que demandan soluciones urgentes. En un minuto voy a hablar con él. Bueno, me parece que es importante además indagarnos por qué siempre todo sale mal. Fíjese, mire, el periodista Jorge Asís ha dicho en más de una oportunidad, en la Argentina siempre sale todo mal. Y yo creo encontrar respuesta a este razonamiento, o por lo menos una mirada de por qué pasa lo que pasa, aquí particularmente en la provincia de Jujuy, que es en donde vivimos. Me parece que es un problema sistémico. El sistema no opera con responsabilidad. Y es por ello que no hay demanda por planificar algo. Entonces, lo que se ve es la improvisación camuflada en experiencia práctica. El sistema que aplican aquí en la provincia de Jujuy desde hace años para supuestamente administrar el Estado se asienta en la práctica de una rutina sostenida en la improvisación. Es lo que estamos viendo. ¿Y qué es la improvisación? Es la ausencia de una selección sistemática de los problemas. Es decir, hay una mirada sobre los problemas evidentes, no sobre los problemas de fondo o los problemas en potencia. ¿Se dan cuenta de las diferencias? Este mecanismo produce el procesamiento entonces incompleto y parcial de los problemas. Hay una mirada incompleta y parcial de los problemas. No van al fondo, no van al hueso. La política o la gestión está cometiendo un error en el criterio de cálculo para resolver los problemas. Es decir, se prioriza el cálculo reactivo por sobre el cálculo preventivo. Es decir, se reacciona sobre los hechos consumados. Mire, toda organización tiene un mecanismo de funcionamiento sostenido en 3 elementos. La estructura mental, la práctica o las prácticas de trabajo y las formas organizativas. Y quiere que le diga una cosa, las 3 se retroalimentan entre sí. Y esta es la estructura que me parece a mí hay que modernizar. Y esta es una de las respuestas sobre lo que planteaba al principio, que dice el periodista Jorge Asís, que en la Argentina siempre sale todo mal. Bueno, me parece a mí que esta es una de las respuestas. De manera que cuando cambie la estructura mental, simultáneamente cambian las prácticas de trabajo y las formas de organización. Esta, creo yo, es la clave. El tema está en que se entienda. ¿Cómo le va, diputado Palmieri? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, si se puede decir bien. Bueno, si se puede. Si se puede decir bien, sí. Bueno, estamos en un contexto muy delicado porque decía al principio en la introducción que el escenario nacional no es fácil, por razones políticas, por razones económicas, lo que sea, y como consecuencia de ello, el derrame de la gestión nacional se resiente con lo que necesitan las provincias. Entre ellas, la provincia de Jujuy. ¿Cómo lo está viendo usted? Y mira, si tenés en cuenta que desde la provincia de Jujuy hay una total y absoluta dependencia de las políticas nacionales,
y estamos complicados y hay que rogar que a nivel nacional le vaya bien al gobierno y que la oposición al gobierno nacional sea constructiva y demás. Si analizamos de la siguiente manera y vamos al cortoplacismo, solamente en la pandemia todas las soluciones que tuvimos en la provincia fueron porque llegaron de Nación. El dinero llegó de Nación, el IFE llegó de Nación, los ATP, las ayudas para los sectores productivos, llegó de Nación, el material de bioseguridad llegó de Nación, respiradores llegaron de Nación. Es decir, si no existiera Nación, no sé qué estaríamos viviendo en la provincia de Jujuy, porque ya sabemos que en estos 4 años y medio hubo un excesivo vaciamiento del sistema público entero, sanitario, educacional, todo a lo largo y a lo ancho de la administración pública, y no vimos nunca respuesta por parte del gobierno provincial. Obviamente que una cuestión negativa a nivel nacional va a ser doblemente repercutante a nivel provincial, justamente por esto que te estoy explicando. Ahora, fíjense que yo frente a, digamos, han pasado ¿cuánto? 200 días 200 días. de cuarentena. 200 días. 200 días de cuarentena. Y lo único que puede mostrar Morales son 3 cosas: IFE, ATP y bolsones. Es lo que te decía con Es decir, anterioridad. no hay, digamos, no hay deliberación sobre los temas que se vienen. Es lo que te decía con anterioridad. Las respuestas o las pocas respuestas llegaron desde Nación. Nunca reaccionó la provincia. No sé si tiene material humano para la reacción. Eso que vos me decís de bolsones es la foto del fracaso de la política pública del gobierno de Gerardo Morales, que un gobernador esté entregando bolsones cuando tendría que estar convocando a los sectores opositores y a su propio gabinete para ver qué va a hacer en el plan post-pandemia o cuando pase toda esta situación, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Un claro ejemplo nos dieron las mujeres, que se juntaron independientemente del color político, del sector al cual pertenezcan, están dando el debate de un tema muy importante en la legislatura. Creo que el gobernador debería observar eso y empezar a convocar a aquellos que pensamos distintos, dejar de atacarnos, dejar de perseguirnos, porque quizás en el debate, en la discusión, donde está la riqueza para llegar a los consensos necesarios para salir adelante, creo que ahí está la solución y no lo está haciendo, y no vemos tampoco gestos para que lo vaya a hacer. Simplemente vemos por parte del oficialismo en la provincia de Jujuy una soberbia absoluta, basada en mentiras, y bueno, lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? El nunca hacerse cargo de nada, porque cuando llegue el momento seguramente va a buscar los culpables que van a estar siempre fuera de su sector, cuando el gobernador Gerardo Morales es el único y exclusivo responsable de lo que pasa en la provincia. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención, en crisis anteriores, digamos en los 90, lo que sea, uno puede entender que los responsables se refugien en una cuestión de soberbia, lo que sea. Ahora, estamos frente a una crisis inédita. Única. Que supera cualquier análisis, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero ahora, cerrarse, diputado, en una actitud soberbia, me parece una irresponsabilidad que no tiene ni pie ni cabeza. En todos los ámbitos sucede eso con el gobierno provincial. A ver, cuando se presentó un plan con la gente del CONICET para la pandemia y la pospandemia, sanitario y económico, nos insultaron. Cuando se presentaron los proyectos de leyes respectivos a la pandemia y la pospandemia en cuestiones económicas y sanitarias, ni siquiera lo trataron, ni siquiera lo quisieron debatir. Es una cuestión sanitaria. Ahora, si vamos a otras cuestiones que le atañen al gobierno y a la administración pública, la semana pasada presentamos desde nuestro sector un proyecto de la creación de una unidad fiscal para prevenir la desaparición de personas, mujeres, niñas y niños, y para la investigación especializada que incluía también que sea integrada por todas aquellas personas que no tienen función en la administración pública. Algunos lo llaman ñoquis, otros le llaman el personal excesivo, y ni siquiera lo debatieron, ni siquiera tuvieron la gentileza de debatir y ver cómo pensamos lo que pensamos distinto. En este sentido, se dirige en todos los sectores y en todos los ámbitos del gobierno provincial. Si querés hablar de medio ambiente, lo mismo, soberbia, educación. A ver, hace 11 meses, casi un año que no tenemos paritaria en la provincia de Jujuy. Los docentes, primero que no están en la escuela, segundo que los quieren hacer volver a la escuela, no sabemos cuál va a ser la situación sanitaria para que vuelvan, no están los establecimientos en condiciones. ¿Qué le garantiza a los docentes, a los niños y a los padres de los alumnos que van a ver los materiales de bioseguridad necesarios para que no haya contagios? Pero eso no está discutiendo el gobierno. No está discutiendo el salario. ¿Cuánto cayó el salario? El dólar blue sigue subiendo y el salario de nuestros trabajadores públicos, nuestros docentes, nuestros médicos sigue estancado desde hace casi un año. Y nunca se dio ese debate.
Y hoy escuchábamos en la radio que hay un sindicato privado al cual el gobierno le asignó 97 millones o 100 millones de pesos en Usted el me dice presupuesto. un sindicato que es de que lo preside Sindicato de Luz y Fuerza, puntualmente. preside un diputado que usted lo ve frecuentemente. Así es. ¿Y qué le dice? No tuvimos motivo todavía Pero para conversarlo porque me enteré el día de hoy. ¿Usted lo va a conversar? Obviamente, hay que plantearle. ¿Cómo puede ser que, a ver, primero, 100 millones de pesos, ¿para qué? Claro, esa es la pregunta. Para adicionales, dice el presupuesto, a un sindicato que es casi privado en su totalidad, salvo 300 personas creo que son de recursos hídricos. Y ahora los docentes, ¿dónde están las paritarias de los docentes? Y los médicos, y los enfermeros, y la administración central, y la justicia y la policía. O sea, acá tiene que ser para todos, no solamente para los amigos. ¿Sí? A ver, acá no hay mucho que entender. Los que pensamos distintos nos trató de manera peyorativa, nos persiguen con la Oficina Anticorrupción, nos insultan, nos someten al escarnio público por pensar distinto y simplemente plantear esto, ¿no? No queremos corrupción, queremos igualdad, queremos justicia social, eso es lo que queremos, lo que pensamos Ahora, distinto. el Partido Justicialista o el Frente de Todos en Jujuy, ¿no tiene suficiente ya con Rivarola, con Belizán, con Cabana, y ahora se le suma esta suerte de, yo diría, de éxodo de estos tres diputados, Bracamonte, Snope y Cardoso? ¿Cuál es su reacción frente a eso? Son dos situaciones distintas, ¿no? El Partido Justicialista, Sí. en el cual creo que ya las autoridades tienen una falta de legitimidad total con las sociedades que están a la vista por parte del presidente con el señor gobernador de la provincia, en el cual creo que necesitamos ya internas de una vez por todas democratizar para que realmente el Partido Justicialista vuelva a ser lo que era antes. El Partido Justicialista, el principal opositor, no puede ser su presidente el principal socio de la gestión de Gerardo Morales. Ahora, respecto al Frente de Todos, que el Partido Justicialista es uno de los tantos partidos que lo integran, tanto a nivel electoral como también en el bloque de la legislatura, sí. Hay tres compañeros que tomaron la decisión de abrir su propio bloque. Ellos habían entrado a nivel provincial por fuerzas políticas distintas, por partidos políticos distintos, porque el Frente de Todos se crea con posterioridad. Todavía no pude tener una conversación a fondo cuáles fueron los motivos, seguramente los deben tener, creo que habría que preguntarles. Sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta también que fueron tres compañeros que querían ser expulsados del bloque por parte del sector minoritario, cuando nosotros éramos mayoría para imponer a Alejandra Ceja de presidenta. Bueno, hicieron algunas cosas para expulsar a estos tres compañeros que ahora se terminaron abriendo. La verdad, te soy sincero, pasamos de un bloque de 16 a 13. Es complicado si queremos ser oposición y si queremos plantear la política pública. Me sorprendió y si me preguntas si me dolió, hay que ver, lo voy a hablar primero con los compañeros. Seguramente hay una causal aquí administrativa para tener una representatividad dentro de la labor parlamentaria, porque se cocina todo dentro de la legislatura en la labor parlamentaria. Nunca dejaron que ingrese Alejandra Cejas a representarnos, que era la que tenía todos los votos. Bueno, ahora los compañeros van a tener representación y seguramente vamos a poder tener algún tipo de conocimiento. Bueno, ahora en ese contexto que obviamente usted lo presenta como complicado políticamente, ¿cómo se hace para pensar los problemas que tiene la provincia de Jujuy? Mira, es simple la respuesta que te da. Es sentarnos, todos los que integramos las distintas fuerzas políticas, las distintas fuerzas vivas también de la sociedad, y empezar a discutir y a debatir las distintas propuestas que podamos tener. El tema es que hoy hay solamente una voz, que es la de Gerardo Morales, que la replica con sus ministros, sus secretarios y sus diputados, y aquellos que en el ámbito institucional de la legislatura, que nos atrevemos a levantar la voz, que somos 4 diputados y diputadas, más los 3 compañeros que se abrieron del bloque ahora, somos la oposición, ni siquiera nos escuchan. A ver, teníamos un representante en el COE de este sector y ni siquiera le llevaban la punta las propuestas que podíamos enviarle. Al contrario, salió el gobernador a hablar muy mal de ese compañero, diciendo totalmente calumnias e injurias respecto de su persona. La solución es sentarnos todos de los distintos sectores de la sociedad y debatir un proyecto de política, un proyecto de provincia, perdón, en serio, no solamente parches o ventas de espejitos de colores como lo viene haciendo el gobierno. Realmente veamos cuál es la solución, qué vamos a hacer en el sector productivo. Esto hay que decirle al gobernador. Ya es hora de que abra el juego, señor gobernador, y de una vez por todas empiece a convocar a los que piensan distinto, porque quizá ahí está la solución, porque como está ahora está chocando el barco. ¿Usted cree que pasando las semanas, digamos, la crisis que ya estamos viendo se va a profundizar? Desde el punto de vista económico, social, ni hablemos de la crisis sanitaria.
Dios quiera que no, Dios quiera que no, como una expresión ¿Qué de tiene que deseo. pasar para que no? Lo que te digo, tener apertura, empezar a colaborar los distintos sectores y empezar a desviar económicamente los fondos a los lugares que tienen que ser destinados, políticamente prestar atención a aquello que realmente importa, dejar de pensar en el 2021, la gente del radicalismo, por favor, dejar de pensar en las elecciones, veamos el hoy, lo urgente en la provincia de Jujuy, que es nuestra gente con hambre, nuestros chicos sin clase, la infraestructura de las escuelas mal, los salarios que no alcanzan a los trabajadores. Eso es lo que tenemos que discutir. No tenemos que discutir quién es mejor o peor político, o cómo estamos en las encuestas para las elecciones del 2021, o cómo hacer para conservar el gobierno, que es lo que estamos viendo, ¿no? A ver, desde que empezó la pandemia, no la cuarentena, desde que empezó la pandemia, lo vemos a Gerardo Morales en una campaña política total, saliendo a caminar, con un programa televisivo que pagamos todos los jujeños, ella era presidenciable el gobernador, en una campaña constante, ¿no? Cuando empezaron a salir las cosas mal, se los refugió el gobernador, se dejó de transmitir todos los días su programa de televisión, solamente el domingo, a dar solamente buenas noticias el gobernador, y a no hacerse cargo de todo aquello malo, a lo cual sí era responsable, sí es responsable y sí va a ser responsable, y en algún momento tendrá que rendir cuentas de sus responsabilidades él, sus ministros y todos los que tuvieron algo que ver en la situación. Y lo que vemos del sector político del frente es que está en una constante campaña política. Ya es hora que se saque el saco de candidatos, que empiece realmente a gobernar y a administrar para todos los jujeños, para todas las jujeñas, no solamente para sus sectores afines. Diputado, usted sabe que leía, mejor dicho, con mucha preocupación un reportaje que Jorge Fontevecchia le hizo al señor Pérsico para el diario Perfil. No lo leí. Va. Allí, le cuento, el título, como resumen, como síntesis del artículo, o de la nota, o del reportaje, Pérsico dice: me da terror que no podamos resolver el fenomenal problema económico que tiene el país. Sí, es un terror que tenemos todos los argentinos y argentinas, ¿no? Lo dice un funcionario, Pérsico es funcionario de José Fernández. Sí, sí. El problema que tenemos todos los argentinos y argentinas es el miedo y el terror que tenemos todos, porque si no logramos solucionar la cuestión económica y si vamos a nuestra historia, justamente las crisis económicas generaron mucho caos, mucho hambre y muchas situaciones que no vienen al caso nombrarlas, que creo que tenemos que prevenirlas. Creo que los que tienen que tomar las decisiones, que son los ejecutivos nacionales y provinciales, tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar de esta manera que te digo, no mirando qué dice el electorado, no mirando si te gusta o no. Realmente las decisiones que tienen que tomar, para poder tomar ese tipo de decisiones, tienen que convocar a aquellos sectores, políticamente hablando, que piensan distinto, que puedan ser opositores, para el debate y para ver de qué manera se pueden tomar esas decisiones. Estamos todos en esta situación económica, estamos todos en esta situación de la pandemia, de esta situación de colapso total. La única manera que salgamos todos es con todos, ¿sí? Más allá que queda como el eslogan del frente electoral al cual yo pertenecía, pero es así, es con todos. Si todos no ponemos nuestro granito de arena, de esta manera no vamos a poder salir. Argentina salió de todas las crisis cuando todos pudimos participar. Éramos muy chicos algunos, no participamos, pero me refiero Ahora, a los sectores políticos. perdóneme, lo llevo a un tema ya para ir terminando. ¿Usted cree que este tema de los femicidios, lo cual es un tema muy preocupante, no lo va a terminar utilizando el gobierno para distraer sobre los otros problemas que se avecinan? Mira, este tema de los femicidios es una concepción muy personal, es un tema que se tendría que haber empezado a discutir ya de hace tiempo, que por suerte y gracias a Dios se está logrando el debate actualmente y se está haciendo, por lo que veo, un debate muy en serio en la provincia de Jujuy, a lo que veníamos pidiendo, no solamente en el tema de la violencia de género, sino en distintos temas. Bueno, aplaudo que sea eso y aplaudo que hayan dejado diferencias de lado nuestras mujeres en la provincia para llevar a una solución preventiva o sanadora, si se quiere, y obviamente vamos a estar apoyando lo que surge de allí porque creemos que tiene que haber una emergencia al respecto. Ahora, este es un tema, como decís, si puede ser utilizado como cortina de humo, espero que no, porque es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y más allá del debate, la gente no está llegando a fin de mes, la gente está raspando la olla en la provincia de Jujuy
y por más que quieran utilizar este tema tan importante como cortina de humo, no le va a funcionar. Así que la única que le queda, creo yo, es de una vez por todas ponerse los pantalones, empezar a gobernar y dejar de estar Ahora, de campaña política. ¿cómo se le cree a un gobierno, digamos, en este capítulo de la violencia de género, si dentro del propio gobierno hay gente violenta? Es que a este gobierno no se le cree. Yo no le creo y seguramente la mayoría de la gente que está al otro lado no le cree. Llegaron prometiendo muchas cosas y hasta el día de hoy no hicieron nada. Te lo pregunta vos o le podemos preguntar a la gente del otro lado, en 4 años y medio, ¿qué han hecho? ¿Qué se hizo por la gente? En materia de educación, en materia de infraestructura, en medio ambiente, en seguridad, ¿qué se hizo? Sacando la deuda, porque tenemos deuda por esas cosas que no se hicieron, pero ¿qué se hizo? No hicieron absolutamente nada. Lo único que hicieron fue mentir, prometer y no cumplir, o mentir y el hecho de no hacerse cargo también es mentir. Echarle la culpa al otro cuando la culpa es tuya también es mentir. Es una constante mitomanía del gobernador Morales y de su ministro respecto a la ciudadanía. Así que la ciudadanía ya no le cree a Gerardo Morales, la gente no le cree. Los que le pueden llegar a creer son esos sectores obsecuentes, satelitales que tiene alrededor. Pero la gente ya no le cree. Hagan una encuesta y va a ver que no le cree. La forma para que logre algo de credibilidad es que empiece a dar resultados en las distintas cuestiones. Pero, por ejemplo, ¿qué le dice, cuando usted sale y eventualmente recorre algún sector de la provincia, qué le dice la gente? Esto que te estoy diciendo, esto mismo que te estoy diciendo. ¿Para cuándo va a estar la obra? A ver, te vas al norte, ¿para cuándo va a estar el tren? ¿Cuándo va a funcionar Cauchari? Che, y las cámaras de seguridad, che, y las escuelas. Tendría que haber 150 escuelas ya. ¿Dónde están las escuelas? Ni siquiera pintaron un aula. Mentira, mentira, mentira. Creo que la única manera que tiene para, no sé si ya no lo puede revertir, pero sí para que la gente empiece a mirar es justamente esto. Convocar a los otros sectores para el debate y para empezar a llevar soluciones, porque hasta ahora solamente tenemos promesas incumplidas por parte del gobernador. 4 años y casi 5 años. Y no hay respuesta en absolutamente nada. Mirando un poquito, la verdad que es una pregunta muy poco oportuna, creo, porque la urgencia va corriendo por delante. Pero digo, ¿piensa alguien en el bloque de diputados que usted integra o el grupo de diputados que no coincide con la línea de este sujeto Rivarola? ¿Piensa en la construcción de algún modelo transversal incorporando algunos otros sectores de la política de Jujuy, incluido el radicalismo disconforme con la gestión de Morales? Usted me dice si estamos pensando en armar alguna alianza electoral para el año que viene. ¿Esa es su pregunta? Le pregunto, si existe la posibilidad de construir alguna suerte de transversalidad. Mira, para serte sincero, no estamos hablando de eso. Generalmente, cada vez que nos juntamos, estamos hablando de la situación de la provincia, de ir al interior y de llevar las respuestas que podamos dar de nuestro lugar, Sí. Intentando ser el rol opositor constructivo que el oficialismo dice que no somos. Para el oficialismo la oposición conductiva es la obsecuente, la que dice todo sí Gerardo Morales, te levanto la mano Gerardo Morales. Esa es la oposición para el oficialismo. Eso no construye nada. Eso llevó, sin lugar a duda, a la situación que estamos hoy en la provincia de Jujuy. El hecho que no haya control, que no haya oposición en toda la sarta de cosas que ha hecho la provincia, si se quiere decir así, utilizaría una palabra más fuerte para eso. Creo que no es momento de hablar de cuestiones electorales, justamente te decía con anterioridad, es momento de que busquemos las soluciones todos y todas las personas que estamos en la política y en la sociedad civil. El tema que tiene que ver una voluntad política, que es la del máximo responsable de la provincia, que es Gerardo Morales, que estamos esperando que nos convoque al respecto. Diputado, gracias por venir, gracias por haberse molestado. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias por venir. Bueno, el diputado Emanuel Palmieri con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao.